Estábamos hablando programas atrás y le dejé pendiente una pregunta, pero es inevitable entre grabación y grabación, entre corte y corte, no tener recuerdo. ¿Y quién? Bueno, yo no voy a contar ahora porque con los protagonistas uno ya no está y el otro estoy medio enojado, entonces, pero que iban a las Ponce, la famosa, ahí en Barrio de Yapeyú. Todavía Bueno, creo que quedan nietos que... Las Ponce constituyó tal vez un prostíbulo emblemático en Córdoba, que he tenido la oportunidad de seguirlo muy de cerca, estudiándolo, porque usualmente se ha hablado de un prostíbulo que tenía, es una denominación muy cordobesa, Las Ponce, que sabía estar aproximadamente en Sargento Cabral, y lógicamente que lo que hemos ido estudiando de esa época, los distintos grupos de gente que ejercía la prostitución, tenía algunas características especiales. Estaban aquellas mujeres que eran las iniciadoras, generalmente aquel que venía por primera vez a tener una relación sexual. El segundo grupo estaría relacionado con las mujeres de más experiencia. También se hacía una diferencia sí, de un término muy que quedó en nuestra población, que se hablaba de digamos, la prostituta criolla y un término que quedó hasta el día de la fecha, que había algunas polacas y muy poquita experiencia con las francesas, que en ese momento se cotizaban, era la más alta cotización. De ahí viene un viejo adagio que dice que sale más caro que una francesa. Y después también había un sistema solidario de población. Yo no estoy hablando de que exista bien. ¿Un sistema prepago era? El sistema prepago. Que estaba constituido con aquellas mujeres que ya habían cumplido el ciclo, digamos, evolutivo de la prostitución, que eran las que se encargaban de, digamos, de criar los chicos, de lavarlos, de hacer la limpieza, la comida, etcétera, etcétera, que yo he encontrado muchísimos rasgos de humanidad en esas personas que ejercieron la prostitución por distintos motivos. Era una Córdoba que empezó siendo, es decir, Las Ponce tiene su iniciación cuando los chicos ricos de Córdoba iban al Sargento Cabral y tiraban monedas en el río para que las mismas se introdujeran en el río, es decir, la ropa mojada se impregnaba en el cuerpo. Y posteriormente, bueno, eso se fue haciendo más grande y que, digamos, después se cotizaba en mayor nivel de acuerdo a la ropa que se sacaba, etcétera, etcétera. Y después, no solo Córdoba fue famosa por ese tipo de prostíbulos, sino que hubo muchos prostíbulos que estuvieron ubicados, que constituía una verdadera necesidad, porque en esa época hay que recordar que existían dos mujeres, la mujer del altar y la mujer que ejercía este tipo de función. Entonces, lógicamente que el hombre, y especialmente la mujer, es decir, era imprescindible que la mujer llegara sin haber tenido ningún tipo de relaciones sociales. Entonces, en ese tipo de elementos de juicio, los prostíbulos constituyeron una salida que será discutida o no, pero que fue una realidad y que hizo rica la cultura cordobesa, la cultura de Efraín Ubichov, de gente que estudiaron mucho la parte de Córdoba, como las cosas muy lindas, las regulares o las malas. Yo me estaba acordando una de las frases de estos amigos, yo te digo, uno ya no está no quiero contar la historia, pero una personalidad muy conocida, dueño de una empresa muy importante de Córdoba, un gran amigo que ya nos dejó, lo mismo que su hijo a temprana edad. Y recuerdo la frase, dale chico, era una de las típicas frases. Pero trasladando esas Ponce a la fecha, que hoy ya no pueden existir por reglamentación, pero ¿hasta dónde era importante en la sexualidad de un joven en su despertar el famoso debut? Porque muchos padres llevaban a que le tengan sus relaciones por primera vez. Eso hoy no se podría hacer. ¿Es bueno o es malo? Bueno, hoy los chicos lo llevan al padre, pero digo... ¿hasta dónde contribuyó a una mejora
en un futuro sexual de una persona? Bueno, todo hay que verlo, digamos, en el contexto que se hace. Es decir, había muchos papás que eran más tipo amigos del hijo y entonces lo hacían debutar sexualmente y que tenían, por un lado, la precaución de que fuera al mejor lugar y que tuviera las mejores posibilidades, que fuera mejor tratado y fundamentalmente tratando de evitar de que contrayera enfermedades sexuales. Es decir, esto que el papá era una guía o que el papá estaba muy orgulloso que su hijo había debutado sexualmente. Es decir, son añoranzas que han pasado y que todos los cordobeses, especialmente de mi edad, tenemos experiencia en esos. Está bien, pero pregunto, hoy para un buen desarrollo sexual de un joven, de una persona adulta, con el devenir de los años, esta libertad barre al libertinaje que se da hoy en la sexualidad, donde ya los 20 están cansados de cambiar de pareja, ¿crees que contribuye a la problemática que está teniendo desde el punto de vista sexual el hombre hoy? Con respecto a aquella época donde era menor la cantidad, donde era más difícil conseguir, entonces como que cada momento se vivía distinto, ¿no? Sí, mira, eso me hace acordar que los grados de excitabilidad que teníamos la gente joven en ese momento no solo constituía la experiencia que podía ser un prostíbulo, sino las famosas películas que estaban prohibidas en Córdoba. Especialmente deben recordar todos los de mi edad el famoso Cine Novedades, en que se pasaban dos películas, una de Isabel Sarli y otra de Libertad Leblanc, que eran realmente hiperexcitantes para su época. Hoy uno la ve en la televisión, ve eso y parece una cosa totalmente infantil. Así que cada vez, cuando más libertad hemos ido teniendo, más independencia en la parte sexual, hace falta tenores más altos de excitabilidad para que las respuestas nuestras sean mejores. Fue uno, antes que desapareció, fue uno de los primeros cines que tuvo aire acondicionado. Yo recuerdo los que veníamos del interior, que veníamos a hacer algún trámite o a hacer compras a Córdoba, que tenemos que hacer todo un tour de un mes o 2 meses, juntar dinero para llegar a hacer las compras. Mi mamá, como tenía calor al mediodía, nos metía en ese cine porque estaba el aire acondicionado, nos refrescábamos un rato, dormíamos una siestita y salíamos. Bueno, después no quedó nada. Lamentablemente fue una de muchas pérdidas de los grandes cines que hubo en Córdoba, ¿cierto? Con lo que vos me comentabas, que si transponer la época de ese tiempo de antes al de ahora, todos tienen su pro y su contra. Es decir, hoy, digamos, la vida sexual mucho más independiente, mucho más precoz, etcétera, etcétera. Como todo acontecimiento sociológico trae sus pros y sus contras. Hoy día nos encontramos con severos problemas en los últimos tiempos de un severísimo aumento de las enfermedades de transmisión sexual. Y nos explicamos qué pasó en Córdoba, que habían disminuido bastante las enfermedades de transmisión sexual y que hoy están tan altas los niveles. Bueno, y eso no podemos hablar y echarle exclusivamente la culpa a nivel de los chicos, sino que se ve de la gente joven, sino que también lo vemos en la gente de 30, 40, 50, 60 años. Así que hay algún factor también determinante de hoy del no compromiso de las personas a constituir una pareja. Entonces se dan mucho más relaciones ocasionales, relaciones que muchas veces, a pesar que la persona tenga su cultura, el abundante consumo de bebidas alcohólicas, sumada a un flagelo grandísimo que hoy tenemos en nuestro país, y especialmente en Córdoba, que es la droga, que lógicamente que estos chicos, los chicos y los grandes, pierden la noción y que lógicamente que otra de las grandes repercusiones, aparte de la drogadicción, son el índice altísimo de enfermedad de transmisión sexual. Eduardo, hasta la próxima. Gracias. Gracias a vos. La pausa. Esto es 60 minutos extra para su salud.